Como viene siendo habitual, en el mes de diciembre, El País, a través de su suplemento cultural Babelia, publica una lista con los mejores libros aparecidos a lo largo de ese año. El 13 de diciembre de 2025, en Babelia, aparece ese listado de los 50 mejores libros de 2025, realizado por 66 expertos que eligen a la obra de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, como la mejor de las obras de este año. Ya en el titular se da cuenta de los motivos que inclinaron a estos críticos y especialistas a esta decisión. Se trata de una investigación literaria de Javier Cercas sobre el Papa Francisco, también sobre la Iglesia. Por eso se habla de los entresijos del Vaticano. Pero la obra es mucho más, por supuesto, sobre todo si el autor está acostumbrado en su trayectoria creativa a entremezclar todo tipo de géneros y de esquemas narrativos en una continua experimentación en los que va vinculando una realidad de la que parte, porque siempre hay una base de experiencias reales conocidas por él mismo, con una ficción que se articula no porque se inventen situaciones extrañas, sino por el propio proceso de escritura, que es verdaderamente la línea más original de los textos de Cercas, de los que va surgiendo cada una de las obras. Es decir, siempre él determina una clara voluntad de romper con los moldes establecidos en la narrativa tradicional. Cuando fue elegido miembro de la Real Academia y ocupó el sillón que correspondía a Javier Marías en el año 2024, en su discurso de ingreso, así lo puso de manifiesto, porque equiparaba el placer de la lectura de los libros con el placer que podía obtenerse de las relaciones sexuales. No era esta la principal argumentación, por supuesto, del discurso de Javier Cercas, pero fue la que inmediatamente llamó más la atención y fue destacada por todos los periódicos. En cualquier caso, desde sus orígenes, él siempre ha señalado esa voluntad de crear relatos reales. Lo son porque parten de circunstancias biográficas suyas. Y así, en su primera obra, El inquilino, del año 89, que fue reeditada luego en 2002, daba cuenta de distintas experiencias que él había obtenido en el curso de su estancia en la Universidad de Texas, en Austin, a través de una figura, Mario Rota, un docente italiano que vendría a ser, ¿no?, representante de su propia labor docente en este caso. O, por ejemplo, cuando acude, ¿no?, y esta obra es mucho más reciente, a la memoria de sus familiares. Así sucede en El monarca de las sombras, del año 2017, en donde pone en pie a la figura de un tío de su madre llamado Manuel Mena, falangista, alférez del ejército, que se alza en armas contra la República, y su participación en la Guerra Civil Española, con una muerte muy temprana en combate a los 19 años. Eso le sirve de excusa para rastrear sus orígenes en Iberhernando, el pueblo extremeño en el que nació Javier Cercas, y al mismo tiempo mm, ahondar en las raíces de su familia, una familia que era profundamente conservadora. También, y es curioso, en este libro hay un personaje real que lo acompaña en esa labor de documentación, en los viajes que realiza, que es David Trueba. Y eso es lo que de algún modo va a volver a repetir en esta obra de El loco de Dios en el fin del mundo. Otra línea, no menos interesante,
interesante de Javier Cercas le lleva a recrear sucesos históricos que causaron una gran conmoción. Así, en Anatomía de un instante, que aparece en 2009, lleva a cabo una investigación exhaustiva del proceso que condujo a ese golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el que se vieron salpicados pues, distintos estamentos de los mandos militares, también de los distintos jerarcas, ¿no?, de la política española. Incluso en una trilogía que parecería totalmente ajena a este desarrollo, Terra Alta, que es una obra de corte policíaco, protagonizada por un mozo de escuadra llamado Melchor Martín. Son 3 novelas que aparecen entre 2019 y 2022. Por la primera obtuvo el premio Planeta. En realidad, el telón de fondo sobre el que esta obra se construye no es otro que la ruptura que se provoca en la sociedad catalana por el proceso. Ese intento de llevar a cabo una separación de Cataluña del Estado español y que, en fin, causó una grave, ¿no?, conmoción en el conjunto de la sociedad española y también europea. El Loco de Dios en el fin del mundo, que ha aparecido en abril de 2025, sigue este mismo desarrollo. Es decir, hay una base real. Cercas va a acompañar al Papa Francisco en el viaje que realizará a Mongolia a finales de agosto de 2023, principios de septiembre de ese año, y esa oportunidad la utilizará para llevar a cabo un examen tanto de la Iglesia como de la Curia Pontificia, como de la figura del Papa del Bergoglio, como dirá enseguida, o de él mismo. Es decir, que hay, en fin, una serie continua de perspectivas que se van a poner en juego en esta obra. En principio, El Loco de Dios en el fin del mundo no parece una novela de corte tradicional, es decir, con todo este componente de elementos que son plenamente reales. Leerla como novela no parece una tarea sencilla, pero sin embargo Cercas logrará que ese desarrollo narrativo active continuamente el interés del lector. Ya el punto de partida de la obra es singular. El director de la editorial del Vaticano, Lorenzo Pazzini, le traslada la petición de que escriba un libro sobre ese viaje que se está proyectando del Papa. La obra que tiene el lector en las manos, ella cuando aparece en los paratextos, en los segmentos previos a la lectura de la obra, nos entrega una breve nota, una especie de sumario, que solo pudo ser escrita en el curso de ese viaje, es decir, en el avión que llevaba a Cercas con toda la comitiva que rodeaba al Papa Francisco, y en donde ya dejaba apuntada la intención que lo había inclinado a aceptar esa propuesta del Vaticano. Soy ateo. Soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso, pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia, con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Le bastan a Cercas unas breves líneas que se ofrecen a modo de apertura para atrapar inmediatamente la atención del lector y sobre todo para entregarle, ¿no?, de una forma resumida todas las
intrigas que en esta obra se van a ir entrecruzando en torno a esas dos figuras que quedan señaladas en el cierre de este segmento. Por una parte está el loco de Dios, que es el Papa; por otra, el loco sin Dios, que es el propio autor de la obra, Javier Cercas. A Cercas se le había ofrecido, por tanto, y no la va a rechazar, a pesar de que haya otra intriga secundaria que se va a construir con ese objeto, la posibilidad de volver a experimentar con toda suerte de materiales o de grupos genéricos para construir un libro que conviene poner así, entre comillas, porque no se le puede asignar ninguna etiqueta genérica. Es decir, hay varias referencias de carácter metanarrativo en donde Cercas va reflexionando sobre el proceso de creación que está llevando a cabo. Así, en la primera parte, en el capítulo 11, cuando está en una audiencia en donde va a conocer al Papa, va a tener un cruce, luego se verá, de unas breves palabras con él, Cercas está de algún modo reflexionando sobre los mimbres con los que va a construir esa obra. Quiero decir que allí está en la Capilla Sixtina, sentado entre colegas de todo el mundo, con la música de Bach resonando todavía en mis oídos, bajo los frescos estupefacientes de Miguel Ángel, decidí que si escribía el libro sobre el Papa, estaba obligado a escribir un libro distinto, tan extravagante como fuera posible, una mezcla de crónica y ensayo, y biografía y autobiografía, un experimento friki, un cajón desastre, a ser posible un banquete con muchos platos, una locura solidaria con la demencia del loco de Dios, un experimento alegre y chiflado, un batiburrillo de géneros en cuyo corazón centellearan como pedazos ardientes de lava en un cráter activo la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, que para formular esa pregunta, que resulta esencial para entender la labor de la Iglesia Católica, Cercas necesita lo que él señala, ¿no? Por eso está subrayado, un batiburrillo de géneros, que es realmente la forma más certera de designar ese libro, ¿no? Por eso recurre a todo ese conjunto de grupos genéricos. Es una crónica, es un ensayo, es una biografía, es una autobiografía, pero es también un libro de viajes para designar los distintos planos o niveles con los que va a conformar el libro, ¿no? Es un libro que habla sobre el propio libro, que habla sobre el proceso de documentación que él lleva a cabo, porque realiza toda una serie de lecturas a las que va remitiendo, se entrevista con personajes distintos en el Vaticano, también cuando llega a Mongolia. Es un libro que gira en torno al Papa Francisco y que le ofrece al mismo tiempo la oportunidad de valorar la labor pastoral que había llevado a cabo en Argentina hasta que es nombrado cardenal de Buenos Aires, y luego los principios de espiritualidad con los que quiere reformar la curia cuando es elegido papa en 2013. La estructura se acomoda a tres secciones, en principio muy sencillas, marcadas en el índice, en busca de Bergoglio, no dirá Papa Francisco, los soldados de Bergoglio, que corresponde a la semana que dura el viaje a Mongolia; por último, ya una vez regresados a Roma, el secreto de Bergoglio, y sobre todo un epílogo muy breve, pero que es fundamental, y sobre el que no se va a decir nada aquí, porque indudablemente la obra logra articularse con una intriga muy importante, como se verá enseguida. Podemos señalar que se trata de una autobiografía porque Cercas recrea
el momento crucial en el que perdió la fe cuando, con 14 años, leyó San Manuel Bueno, mártir de Unamuno, y así lo refleja en el capítulo quinto, que se abre con una paradoja. Una confesión obligatoria. Soy escritor porque perdí la fe. La perdí en la adolescencia, pero solo hace poco me di cuenta de que compensé esa pérdida con la literatura, o al menos no fue hasta hace poco cuando fui capaz de contarlo. Ocurrió en la Embajada Española en el Vaticano, en el Palazzo di Spagna, en la Piazza di Spagna de Roma. Cercas implica en esa suerte de autobiografía a la que el lector puede llegar esas raíces familiares de las que él procede, recreada ya en otras obras, como se ha indicado, con sus propias circunstancias personales. Es decir, la pérdida de la fe tiene que ver también lo dice expresamente, con un desarraigo geográfico, puesto que su familia se traslada desde Extremadura al norte de España, es decir, a Cataluña, a la provincia de Gerona, y ahí es donde surge esa crisis religiosa de la que deja constancia. Expliqué que mi vocación literaria era el resultado de un doble desarraigo. Es decir, lo explicó en esa conferencia que pronunció, un desarraigo terrenal o geográfico y un desarraigo espiritual o religioso. El primero, el geográfico, se debe a que mi familia me trasladó de niño desde un pueblo del sur de España a una ciudad del norte. El segundo ocurrió una década después. Por entonces yo tenía 14 años y era, dentro de mis posibilidades, un adolescente normal. La prueba es que aquel verano cometí un error previsible. Me enamoré como un berraco. Esta fatalidad sucedió en el pueblo natal del sur, y al llegar a la ciudad adoptiva del norte, a 1000 kilómetros de distancia, yo solo tenía ganas de colgarme del cimborrio de la catedral. Fue un momento dramático que intenté capear echando mano del libro más dramático que encontré, con tan mala fortuna, que resultó ser San Manuel Bueno Mártir, una novela de Miguel de Unamuno, donde se refiere la historia del cura de un pueblo, Valverde de Lucerna, que ha perdido la fe y, pese a ello, continúa predicando la palabra de Dios a sus feligreses, convencido de que sin ella no sobrevivirán al dolor de la existencia y a la soledad del mundo. Leí ese libro con tal intensidad que, aunque no he vuelto a leerlo desde entonces, lo recuerdo como si lo hubiera leído ayer. El resultado fue un cataclismo. Cercas lleva a cabo entonces un viaje al interior de sí mismo cuando compone el libro dedicado al viaje del Papa a Mongolia. Es un viaje no para recuperar la fe, sino para reconocer los fundamentos en los que se asentaba esa fe que había perdido a los 14 años en esas circunstancias tan excepcionales que ya ha recreado. Así que deben de cruzarse esos elementos de la pérdida o esos motivos de la pérdida de la fe religiosa con el de la búsqueda de una dimensión alternativa que cerca se encuentra gracias a la lectura y luego a la creación literaria. Y así sigue diciendo. No contento con ello, en los meses que siguieron leí todos los libros de Don Miguel, lo que acabó de sumirme en una frenética etapa de confusión mental de la que todavía no he salido. Así fue como dejé de leer solo en busca de entretenimiento y empecé a leer en busca de conocimiento. Luego volverá sobre esta idea. O de una mezcla de entretenimiento y de conocimiento, de placer y de utilidad. Es decir, así fue como aprendí a leer. Y así fue también como entendí lo que quiso decir Cesare Pavese cuando escribió que la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Y así fue como empecé a soñar con ser escritor. Así fue, en definitiva, como la literatura se convirtió para mí en un sucedáneo de la religión y como me lancé a buscar en ella un relevo de la fe perdida, de las certezas y el sosiego que la religión procura.
sobra decir que esa búsqueda era un error, porque la literatura no proporciona ni sosiego ni certezas, lo que proporciona son nuevas preguntas, inquietudes nuevas, ninguna respuesta. Pero cuando descubrí esa evidencia, ya era tarde y no había vuelta atrás. Cercas, ya en plena madurez, había nacido en 1962, cuenta ahora mismo con 13 novelas publicadas, con 2 libros de relatos, 6 libros de ensayo, más otra serie de traducciones, de recopilaciones de artículos publicados en El País. Es decir, cuenta con el bagaje suficiente para poder reflexionar qué es lo que hizo en ese acto de ingreso en la Real Academia, ¿no?, al que corresponde la fotografía de esta diapositiva en noviembre de 2024, sobre las circunstancias que lo llevaron a un oficio, porque ambas actividades son idénticas, ser lector y ser escritor, que no ofrece respuestas precisas, como le había ocurrido al propio don Miguel de Unamuno, pero en cada una de esas indagaciones puede cifrar secuencias personales de la vida que sirven de asiento a una mínima trama argumental sobre la que el edificio o la trama argumental del texto se levanta. El loco de Dios en el fin del mundo refleja entonces la habilidad que posee Cercas ya a estas alturas para crear un libro innombrable, porque está conformado por esa heterogeneidad de géneros que él mismo señala y que había partido de una invitación cierta y verdadera para acompañar al Papa en el viaje a Mongolia en agosto de 2023. Por ello tiene que estar recordando continuamente cuáles son las circunstancias de esas dos figuras que se van a ir confrontando. Él es un intelectual ateo y lo repetirá. Por otra parte, se encuentra la figura del Papa católico, que tiene la función de ser cabeza visible de la Iglesia. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco desde 2013. En lo que es la primera sección, En busca de Bergoglio, que se podría haber llamado también En busca de Bergoglio, y de las raíces familiares, personales, creativas de Javier Cercas, en el capítulo 4 traza una semblanza del Papa. El Papa Francisco no se llama en realidad Francisco, se llama Jorge Mario Bergoglio. Francisco es el nombre que se puso justo después de su nombramiento como Papa, siguiendo una tradición onomástica que se generalizó en la Iglesia durante el siglo XI tras el pontificado de Sergio IV. Desde entonces ningún papa se llama como se llama como elige llamarse. El libro trata también, ¿no?, sobre el papado, sobre los pontífices, sobre el Vaticano, como luego, cuando llega a Mongolia, trazará una historia de este singular país. Bergoglio es el primer papa que ha elegido llamarse Francisco. Francisco es, por supuesto, Francisco de Asís, el joven de buena familia que renunció a un porvenir espléndido de amoríos, poesía y milicia para consagrarse a Dios. El asceta que convivía con los pobres y los enfermos y llamaba hermanos y hermanas a los animales, al fuego y a las plantas, el precursor del ecologismo, il poverello, como lo llamaron sus contemporáneos, la encarnación del ideal de una iglesia misionera y pobre, la iglesia que predicaron Jesús y sus discípulos, por decirlo como el propio Bergoglio, el mínimo y dulce Francisco de Asís, como lo llamó Rubén Darío, el hombre colosal y asombroso, como lo llamó Chesterton, el hombre que ya escribió el poema, como lo llamó Jorge Luis Borges, el loco de Dios, como eligió llamarse a sí mismo. Ponerse un nombre, no es solo ponerse un nombre, es mandar un mensaje. Bergoglio eligió el nombre de Francisco, el loco de Dios. El Papa Bergoglio es el loco de Dios. ¿Quién es el loco de Dios?
¿Quién es el Papa Francisco? Ahí es donde puede percibirse la habilidad de Cercas de suscitar continuamente interés en el lector, para que siga leyendo un libro que no tiene nada que ver con una novela, pero que se lee como si fuera un texto narrativo. De hecho, Cercas y Bergoglio viven inmersos en mundos que parecen opuestos, pero que coinciden porque en ellos se entrecruzan contradicciones, anhelos, esperanzas que les van a permitir encontrar un punto en el que van a coincidir. En la primera sección, por tanto, en busca de Bergoglio, en ella Cercas indaga primero en el hombre, en Jorge Mario Bergoglio, el argentino, para profundizar después en la figura del Papa, llamado ya Francisco. La trama de referencias que se ofrece es puramente circunstancial y es enteramente cierta, como en toda la obra, ¿no? Son hechos reales que al principio se ligan a la agenda de trabajo del propio Cercas y al reconocimiento que en Italia se le da a su obra. Aquí lo que cuenta, de nuevo, es la habilidad que tiene Cercas para trascender lo anecdótico, para convertirlo en material literario. Así comienza la obra. Todo empezó el 21 de mayo de 2023 en Turín. Hay que recordar que el viaje se realiza a finales de agosto, primeros días de septiembre de ese mismo año. Aquella tarde estaba firmando ejemplares de mis libros en el Salone del Libro que cada año se celebra en esa ciudad, tras haberme pasado una hora hablando en público sobre la maldita figura del intelectual, cuando mi editora italiana me advirtió que un representante del Vaticano estaba aguardando para hablar conmigo. ¿Del Vaticano? Pregunté extrañado. Mi editora se encogió de hombros y señaló a un hombre que aguardaba a su espalda. De golpe recordé. Es decir, lo primero que tenemos en la obra, en la apertura ya del texto, del libro que se puede leer como una novela, es una fecha que sirve de punto de partida para un reportaje, para una crónica de ese viaje que llevará a Francisco y a Cercas a Mongolia a finales de agosto de ese mismo año, pero que requiere explicar las circunstancias que van a propiciar ese encargo que Cercas recibe para que se integre en la comitiva papal y que lo mueven a él a dar cuenta de las razones de su ateísmo y del momento en el que pierde la fe a los 14 años cuando lee el San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno, y al mismo tiempo genera una nueva intriga para saber qué mueve al Papa Bergoglio, al Papa Francisco, a realizar un viaje a lo que se llama el fin del mundo, a Mongolia, que es un país fundamentalmente budista y en el que solamente hay 1.500 católicos contados. Entonces, todos estos elementos se van poniendo en juego al principio de la obra. Cercas, en mayo, cuando conoce ya a la representante del Vaticano que quería entrevistarlo, lo invita a que acuda a un acto para celebrar el cincuentenario de la apertura de la colección de arte moderno y contemporáneo en los museos vaticanos. Francisco tenía la voluntad de reunir pues, a un puñado de creadores en la Capilla Sixtina, como se indica al principio, músicos, escritores, arquitectos, pintores, escultores. Al principio a Cercas no le apetecía volar a Roma para una reunión que él estimaba protocolaria, pero luego, y además lo señala de una forma irónica, oh milagro, puesto que va a hablar de la Iglesia Católica, mirando su agenda, comprueba que ese día, justo ese día, tenía que viajar a Pescara. Coordina fechas, mueve viajes, acepta acudir al encuentro del Papa, en donde se le va a formular una sorprendente petición, porque es el momento en el que se va a entrevistar ya de una forma cierta con el hombre del Vaticano. Error.
El hombre se llamaba Lorenzo Fazzini. Se presentó como responsable de la librería Editrice Vaticana, la editorial de la Santa Sede, y me soltó a bocajarro que el Papa Francisco viajaba a finales de agosto a Mongolia y que en el Vaticano habían pensado en mí para que escribiera un libro sobre el viaje, sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre lo que yo quisiera. De ahí el término tan acertado de batiburrillo de géneros. Cercas, en ese punto, comienza a actuar como un personaje que recibe una petición extraña e imprime a la obra un punto de ironía que le otorga al libro un tono de amenidad, de humor, derivado ahora al principio de la extrañeza que siente. Por un segundo pensé que era una broma. Miré al tipo. No era una broma. Más tarde Fazzini me contaría que mi primera reacción a su propuesta fue soltarle. Pero oiga, ¿se han vuelto ustedes locos o qué? La verdad, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que apenas conseguí reponerme de la sorpresa, le hice una pregunta parecida. Pero oiga, ¿no saben ustedes que yo soy un tipo peligroso? Fazzini sonrió. Era un hombre de mediana edad, corpulento. No solamente sonríe Fazzini, también lo tiene que hacer el lector, que ha de sentirse igual de sorprendido que Cercas ante esa petición tan singular que se le traslada. Y en cierto modo lo era, porque el Vaticano nunca había formulado una cuestión semejante a nadie. Y esa circunstancia es la que actuará como señuelo para un escritor como Cercas, que gusta mezclar todo tipo de géneros. Esto no se lo ofreceríamos a cualquiera, me advirtió Fazzini a modo de respuesta. De hecho, que yo sepa, sería la primera vez que alguien escribe un libro así, sobre un viaje del Papa. La primera vez que el Vaticano le abre sus puertas a un escritor para que hable con quien quiera y pregunte lo que quiera. Créame, nos hemos informado sobre usted, es decir, sabemos quién es. Se ofrecen más datos sobre el encargo que se le plantea a Cercas. Y así van apareciendo las distintas figuras, todas ellas reales, a las que el escritor irá entrevistando en esa primera sección titulada En busca de Bergoglio. Pero Cercas, antes de decir si acepta la propuesta, le pregunta a Fazzini si podría hablar con el Papa unos minutos a solas. Y esa cuestión es capital, porque en ella reside una de las líneas de intriga esenciales de la obra. Fazzini no puede darle una respuesta cierta. Yo la escuchaba atónito y en determinado momento le pregunté si, en el caso de que acertase escribir el libro, podría hablar a solas con el Papa. Fazzini me contestó que en aquel momento no podía asegurármelo. Reconoció que el libro todavía era solo un proyecto del dicasterio o ministerio para la comunicación, el Ministerio de Comunicación del Vaticano, que la idea había sido de su jefe y director de ese organismo, Paolo Ruffini, y que el Papa ni siquiera había dado aún su autorización para llevarlo a cabo. No te preocupes, dijo Fazzini. Si el Papa acepta la idea, haremos lo posible para que puedas hablar con él. De este modo, el interés de la propuesta aumenta, ¿no? Fazzini le da cuenta, ¿no?, de las circunstancias de la visita planeada a Mongolia, porque se adecua a los intereses de Francisco como pontífice. Luego insistió en la excepcionalidad del viaje. Francisco, y esto es cierto, no ha visitado los grandes países católicos, pero viaja a Mongolia, un país budista, con algo más de 3 millones de habitantes y apenas 1.500 católicos, explicó. Este papa quiere ir a donde nadie quiere ir, al lugar más remoto y difícil. En el siguiente capítulo, en el segundo, Cercas
realiza, ¿no?, un repaso breve de los viajes de Francisco y recuerda que el primero, ya elegido papa, lo llevó a la isla de Lampedusa, en donde a lo largo, en fin, de dramáticos naufragios habían perecido más de 25.000 inmigrantes que intentaban escapar de África, del hambre, la miseria y las guerras. Es 2013 y ahí el Papa lanza una pregunta incómoda. ¿Quién es el responsable de esta sangre? Una pregunta que les sirve para denunciar la cultura del bienestar, la globalización de la indiferencia. Cercas quiere que ese sea uno de los fundamentos de la doctrina del Papa. Aquello fue una declaración de principios en toda regla. El primer papa latinoamericano, el primer papa llamado Francisco, el primer papa jesuita empezaba su mandato denunciando urbi et orbi los desmanes cometidos por los ricos y los poderosos contra los pobres y los indefensos. No crean que he venido a traer paz a la tierra, dijo Jesucristo. Y el Papa hubiera podido repetirlo en aquel viaje inaugural. Además de una declaración de principios, el discurso de Lampedusa era una declaración de intenciones. Ese fue su primer viaje. De nuevo, tan raro es el último. En mayo de 2023, tras sus 10 primeros años de pontificado, Francisco había concluido 41 visitas apostólicas a 59 países. No es un número excepcional, sobre todo, por ejemplo, si se lo compara con el papado de Juan Pablo II, pero lo excepcional es que todos esos viajes fueron a lugares o a países que vivían la fe de una manera marginal o en donde había una persecución o la Iglesia Católica se estaba asentando en sus estructuras básicas. Cercas no sabe si aceptar o no el encargo y hay un capítulo, ¿no?, en donde él plantea esas dudas y cómo lo consulta con familiares, con amigos, conocidos, todos lo animan, pero hay un amigo que le hace ver el riesgo de esa empresa. Mi amigo me preguntó, ¿estás seguro de que no vas a blanquear al Papa? O tal vez, ¿estás seguro de que no vas a blanquear a la Iglesia Católica? Se refería, claro está, a los casos numerosos de pederastia y abusos sexuales que a lo largo de las 2 o 3 últimas décadas, ¿verdad?, han ido asomando y que ha sido pues una de las lacras fundamentales, ¿no?, con los que la Iglesia ha tenido que bregar, ¿no? En la respuesta que Cercas le da al amigo y que ofrece en estilo indirecto, hay una clara defensa de la literatura que Cercas asienta en una definición certera que ya había planteado anteriormente. La literatura es un instrumento de conocimiento, sirve para comprender. Comprenderlo todo es perdonarlo todo, dice un dicho francés falso. Comprender no es justificar, es darse los instrumentos para no cometer los mismos errores. A eso nos dedicamos los novelistas. Por eso, contra lo que predica la superstición literaria más extendida de nuestro tiempo, la literatura es útil. Eso sí, siempre y cuando no se proponga serlo. En cuanto se propone serlo, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura, al menos buena literatura, y deja de ser útil. Esto es otra declaración de principios, pero del propio Cercas, porque su libro no pretende convertirse en un libro propagandístico ni del Vaticano ni de la figura del Papa Francisco. Acto seguido, se van reconociendo todos los crímenes cometidos en nombre de la Iglesia a lo largo de la historia. Pero a Cercas no le tiembla el pulso al reconocer la generosa entrega de tantos servidores de la Iglesia Católica que el propio Francisco de Asís, que le da nombre al Papa, que han entregado su vida para ayudar a los pobres, para estar en una labor de predicación en los lugares más difíciles a los que nadie quería ir.
Es decir, él escribe el libro para entender esas contradicciones. De este modo, el libro contrasta la vida y los anhelos de dos seres, Cercas y Bergoglio, de hecho son los dos protagonistas de la obra, que persiguen verdades diferentes, aunque entrelazadas. Ya en el capítulo cuarto se traza una semblanza que es totalmente necesaria de Jorge Mario Bergoglio, que se ha empezado a leer anteriormente, desde esos orígenes argentinos hasta convertirse en Francisco. Y resume Cercas. El retrato que trazan de él los jesuitas argentinos de los años 70 y 80 no es halagador. Según ellos, Bergoglio era un hombre dotado de una gran vocación de poder, una notable inteligencia política y un proyecto para la Compañía de Jesús, pero también un tipo personalista, duro, soberbio, autoritario, divisivo, sinuoso, manipulador e intimidante. Más de un novicio de la época asegura que inspiraba miedo. 20 años después, sin embargo, cuando ya era arzobispo de Buenos Aires, los testimonios coinciden en presentarlo de una forma casi opuesta. Para entonces era un cincuentón introvertido, melancólico y un poco atormentado, pero sobre todo un religioso que se desvivía por atender a los pobres. El papado le deparó una nueva metamorfosis. Quienes lo conocieron antes y después de 2013 sigue la obra, ¿no?, señalando, ¿no?, los cambios, ¿no?, tan importantes que en esa fecha se habían producido. En el capítulo octavo se precisan las paradojas que unen a los dos protagonistas del libro. Cercas, para que no quede duda, se define como ateo redomado. Así lo señala. Es verdad. Dos puntos. Soy un ateo redomado, un impío pertinaz. No creo en Dios, ni en la resurrección de la carne, ni en la vida eterna. ¿Pero significa eso que no soy católico? ¿Puede no ser católico un tipo nacido en un país rocosamente católico, engendrado en una familia rocosamente católica y educado en un colegio rocosamente católico? Esa es la pregunta que llevará Cercas en este viaje. Bergoglio, por su parte, había asumido el nombramiento como papa con una prevención que sorprendió a todo el mundo. Día 13 de marzo de 2013. Hora 7:05 de la tarde. Lugar, Capilla Sixtina. 95 cardenales de los 115 reunidos en cónclave acaban de emitir su voto en favor de Jorge Mario Bergoglio y el cardenal Giovanni Battista Re se acerca a él para preguntarle si acepta su nombramiento como papa. Bergoglio responde que sí, y las primeras palabras que pronuncia a continuación en su latín impecable son las siguientes: aunque soy un gran pecador el Papa. Por tanto, Cercas es un ateo redomado. Bergoglio se define a sí mismo como un gran pecador. Esos son los rasgos fundamentales de estos dos seres que se van a convertir en los protagonistas del libro. Y a partir del capítulo noveno, Cercas comienza el acercamiento a la Santa Sede. Viaja el 22 de junio a Roma para ese encuentro que el Papa quería mantener en la Capilla Sixtina con un grupo de artistas de distintos países. Fazzini le había indicado que aprovecharía la ocasión para que conociera a Paolo Ruffilli y a Andrea Tornielli. El primero era jefe, el segundo era el director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Ellos son los que querían hablar con él sobre el libro y el viaje a Mongolia. Y Cercas lo que quería era que le confirmaran que podría contar con unos minutos para hablar a solas con el Papa. Querían hablar conmigo del viaje a Mongolia y del libro que había aceptado escribir sobre él,
Por mi parte, daba por hecho que ellos estaban de acuerdo con las condiciones que le había expuesto a Fazzini, así que para mí solo se trataba de averiguar si habían obtenido el visto bueno del Papa y si yo dispondría de unos minutos para hablar a solas con él. Antes de entrevistarse con estas dos figuras del dicasterio o Ministerio de la Comunicación del Vaticano, habla primero con Aldo Cazzullo, que es un periodista del Corriere della Sera con el que mantenía una, eh, una relación, ¿no? Si ya se conocían, y le interesa a Cercas, es decir, lo que quería Cercas era conocer y que Cazzullo, así por vivir en Roma, por estar más cercano al Vaticano, cuáles habían sido los cambios que el Papa había promovido a lo largo de esos 10 años de pontificado, si verdaderamente había reformado la curia. Y le responde Cazzullo, no ha podido hacerlo. No ha cambiado los dogmas, pero sí ha cambiado el estilo. Desde el primer minuto impuso la sobriedad, la pobreza, la humildad, la cercanía a la gente. Este es un papa que conducía un utilitario, que vive en Santa Marta, una residencia de curas, que come casi siempre en su cafetería y que se pone a la cola con su bandeja para servirse del buffet. Un papa que entra solo en una tienda, compra lo que necesita y lo paga de su bolsillo. Un papa que se indigna con los fastos innecesarios y al que le importan un rábano los protocolos y las jerarquías y que se los salta cada vez que puede. Ya en el siguiente capítulo da cuenta de la audiencia del Papa en los museos vaticanos. Fazzini se excusa por no poder darle todavía una respuesta cierta a la condición que Cercas había fijado. Fumata Bianca, me apresuré a preguntar, es Cercas, ¿no? Quien se lo dice a Fazzini. El Papa ha dado su visto bueno al libro, podré hablar a solas con él. Fazzini armó una mueca de disculpa. Todavía no, contestó, pero recuerda que hace 2 semanas le operaron y acaba de incorporarse al trabajo. No ha tenido tiempo de ponerse al día. Cuando se encuentra ya en esa reunión de artistas en la Capilla Sixtina, y esto es parte de la intriga, ¿no?, con la que se va configurando el viaje que realiza Cercas, el escritor se siente sobrecogido por el ambiente, por esa belleza que lo envuelve, por la música que escucha. Hay un momento en el que parece que se va a convertir de nuevo a la fe católica. Al llegar a la Sixtina nos sentamos por orden alfabético en varias hileras de sillas dispuestas para la ocasión. Éramos unos 200, jerarquías eclesiásticas incluidas. Enseguida el violonchelista Issei Watanabe tocó ante nosotros 2 piezas de Bach, la suite primera en sol mayor para violonchelo, BWV 1007, y el preludio de la suite tercera en do mayor para violonchelo, BWV 1009. Allí, inspirando al Papa mientras escuchaba aquella música sobrecogedora, me dije que si no me convertía al catolicismo en aquel momento es que estaba inmunizado contra él. No me convertí. Y al cabo de unos minutos el Papa compareció sentado en una silla de ruedas. O sea, es cierto, ¿no?, lo que Cercas había señalado, de que era un ateo redombado, un racionalista pertinaz. Hay ya en el siguiente capítulo una reivindicación dentro, ¿no?, del análisis que realiza de la figura de Bergoglio por parte del Papa, de la ironía, del humor, con los que se enfrenta a esos sectores de la Iglesia reacios a las reformas que él quería promover. Uno de los blancos preferidos del humor de Bergoglio es uno de los blancos preferidos de sus críticas, el clericalismo. Este pasaje es fundamental. La idea perversa de que los clérigos son superiores a los laicos. Otro, las fechorías de sus adversarios dentro de la Iglesia. En el otoño de 2021 aparecieron en las paredes del Vaticano unos
pasquines escritos en dialecto romanesco donde se le acusaba de haber decapitado a la aristocrática y tradicionalista Orden de Malta por forzar la dimisión de Matthew Festing, su reaccionario prior. Un periodista del diario alemán Die Zeit le interrogó al respecto y el Papa elogió la belleza de los pasquines. Añadió que eran claramente obra de una persona muy cultivada. ¿Alguien de por aquí?, preguntó el periodista, refiriéndose al Vaticano. No, replicó Bergoglio, he dicho una persona cultivada. Chesterton hubiera aplaudido. Al novelista inglés se alude continuamente, ¿no?, como una de las referencias, aparte de que sea una lectura compartida entre Bergoglio y entre Cercas. Ya en el capítulo 13 se da cuenta de la audiencia que se realiza en la Capilla Sixtina, en donde Cercas traba o mantiene ese primer contacto con el Papa, del que queda el testimonio de esas 5 fotografías que parecen casi idénticas, pero hay unas ligeras, aquí no se aprecia bien, variación por los gestos, por las posiciones que ocupan los personajes que Cercas, bueno, pues va describiendo. Pero en fin, lo que importa es el breve diálogo que mantienen, porque son las primeras palabras que se cruzan entre estas dos figuras. Santidad, soy Javier Cercas. Me presenté, el escritor español que quiere escribir sobre su viaje a Mongolia. Ah, sí, he leído sobre eso, dijo Francisco. Me han mandado un papel. Entonces, ¿puedo escribir el libro?, pregunté. ¿Cuento con su apoyo? Claro, por supuesto, me respondió con un énfasis subrayado por su melodía porteña, donde siempre resuenan ecos italianos. Escribe lo que quieras. Eso fue todo. Me di la vuelta y me fui. Nótese que esta entrevista ha sucedido realmente y se cuenta con el testimonio de esas 5 fotografías que Cercas describe con minuciosidad, pero el diálogo que acabamos de leer puede aparecer en cualquier novela, sobre todo porque no solamente surge un interés, una curiosidad por saber qué es lo que estas dos figuras tan contrapuestas están comentando o sobre lo que están hablando, sino, por ejemplo, lo que se llaman cuñas diegéticas, es decir, esos segmentos que se introducen en los párrafos en estilo directo por parte de quien actúa como narrador, que es el propio Cercas, comentando, por ejemplo, los rasgos entonativos del Papa Bergoglio. Respondió con un énfasis subrayado por su melodía porteña. Es decir, ahí es donde hay una recreación narrativa de algo que ha ocurrido en verdad y es lo que le permite al lector seguir, ¿no?, con suma atención el curso de la sucesión de esos capítulos en los que se da cuenta de ese viaje. Luego, por otra parte, Cercas descubre que no es el primero que ha querido plantearle a Francisco la pregunta sobre la vida eterna. Marco Pozza en el año 2020 había eh, creado, ¿no?, una suerte de exégesis sobre la oración del credo y le había pedido al Papa que interpretara esa oración medular, tanto de la ceremonia de la misa, ¿no?, como de la doctrina católica, y el Papa glosa los 2 últimos versículos de la oración. ¿Qué interpretación hace de ellos el Papa? Para Francisco, un cristiano que no cree en la vida eterna no es un cristiano, tampoco quien no cree en la resurrección de la carne. El Papa cita la primera carta a los Corintios de Pablo de Tarso. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y ya en sus orígenes, en 2013, Francisco había pronunciado una homilía en la que afirmaba la existencia de la eternidad. Creo en la vida eterna, ¿no? La eternidad, decía Francisco, no será aburrida, y Cercas valora también de una forma extrema esas ideas.
Es probable que Bergoglio se riera con esta clase de ironías, pero es imposible entenderlo sin entender que probablemente es invulnerable a ellas. Nada indica que no esté convencido de que tras la muerte otra vida nos aguarda. Esa es su locura suprema, la máxima locura del loco de Dios. Por esa locura es por la que yo quería viajar con él al fin del mundo, para preguntarle por ella, para escuchar su respuesta y repetírsela palabra por palabra a mi madre, ya que Cercas no podía afirmar o no podía asegurarle a su madre, ¿no? Cuál era qué es lo que sucedería tras la muerte, si existe o no existe una vida eterna, quería escucharlo de labios del Papa. Y eso es lo que lleva a que casi de forma inmediata, 2 capítulos después, Cercas trace una semblanza de su madre, porque como ya se ha indicado, es una de las líneas de intriga esenciales también del libro y es en verdad uno de los intereses que le lleva a Cercas a acompañar al Papa a ese viaje a Mongolia. Por tanto, la madre de Cercas es una figura esencial para entender el desarrollo del libro. La madre de Cercas era una mujer profundamente religiosa, pero también enamorada. Había tenido 5 hijos, pero a quien siempre quería de una forma verdaderamente especial era a su marido, al padre de esos 5 hijos. Por eso cuando muere su marido, Cercas comenta cómo la madre pues se desquicia, ¿no? Parece que pierde el juicio, la razón, que solo repite una idea. Tras la muerte de mi padre, mi madre estuvo un tiempo fuera de combate o simplemente fuera de la realidad. Parecía una niña o una loca extraviada en un bosque a oscuras. No hacía más que repetir un razonamiento sin sentido. Yo entiendo que papá se haya muerto, decía en un tono fatalista, que viraba hacia un tono reprimido de rebelión luciferina cuando añadía: lo que no puedo entender de ninguna manera es que yo no vaya a volver a verle. Cuando asume Cercas la eh, elaboración de este libro, la madre ya se encontraba recogida en una residencia porque había enfermado de Alzheimer, pero todavía tenía algunos momentos de lucidez y en uno de esos momentos acierta a entender, aunque no reconoce a su hijo, acierta a entender el propósito del viaje que va a llevar a Cercas a Mongolia junto al Papa. Es una de las escenas más emotivas y necesaria para entender tanto el desarrollo, ¿no?, como el desenlace del que no se dirá nada de la obra. Le dice Cercas que quería viajar con el Papa para preguntarle si cuando te mueras volverás a ver a papá. Mi padre siguió, mi madre siguió con la vista fija en mí. Pensé que estaba tratando de asimilar lo que acababa de decirle. Aclaré: yo ya sé que tú sabes que cuando te mueras vas a volver a verlo, pero no es lo mismo que te lo diga el Papa, ¿no? Hubo un silencio. ¿Entonces vas a escribir el libro?, preguntó. Creo que sí. ¿Y le vas a hacer esa pregunta al Papa? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Mi madre asintió, mirándome como desde otra dimensión. Ya más adelante, y en relación, ¿no?, con esta escena que acabamos de ver en el capítulo 18, Cercas mantiene una conversación telemática por Zoom con Ruffini y con Fazzini, que le comunican que el Papa no tenía ningún interés de hablar con él. He hablado con el Papa de la entrevista que quieres hacerle, anunció a quemarropa el prefecto, es decir, Ruffini, del Dicasterio para la Comunicación. Me ha dicho que no le apetece. ¿No le apetece?, pregunté. La decepción de Cercas es inmediata. Mi gozo en un pozo, pensé, recordando la condición que semanas atrás le había puesto a Fazzini tras aceptar su propuesta. Si no hay entrevista, no hay libro, le dijo entonces. Y me dije: no hay libro. Ruffini, con habilidad,
propone cambiar el plan del viaje, porque en un principio pues iba a viajar cercas con Pacini, primeramente a Mongolia, para que allí se ambientara con esa pequeña comunidad religiosa que constituían los 1500 católicos que se iban a encontrar en Ulan Bator. Y le propone a Ruffini que viaje con los vaticanistas, con los periodistas que iban en el avión para acercarse al Papa y de algún modo promover la curiosidad. Insisto, perseveró Ruffini, yo creo que encontraremos un momento para que puedas hablar a solas con él, pero insisto también, no puedo asegurártelo. Así que el Papa es imprevisible, intervino Fazzini, menos sombrío que al empezar la reunión. Quizá después de verte 2 o 3 veces le pregunte a alguien, ¿y ese tipo quién es? ¿Quién es ese loco que me sigue a todas partes? Los tres nos reímos. Y a lo mejor entonces es él quien pide hablar contigo. El Papa es así, nunca sabes por dónde te puede salir. Cercas, en ese momento de duda, en esa entrevista que está manteniendo a través de Zoom con estos dos representantes del Dicasterio de la Comunicación, en ese momento crucial comprende que el libro que proyectaba podía tener otro enfoque y que podía tener aún mayor interés. Todo esto pensaba mientras seguía sentado a la pantalla del ordenador, sordo a los esfuerzos de persuasión telemática de Ruffini y Fazzini, acordándome no sólo del loco sin Dios y de Nietzsche, sino también de Unamuno y de San Manuel Bueno Mártir, el cura sin Dios, que a los 14 años me arrebató a Dios y me dejó tan sediento como si me hubiera bebido el mar, tan extraviado como si hubiera borrado con una esponja el horizonte. Pensaba en ellos hasta que me dije que no podía rendirme tan fácilmente, que aún podía hablar con el Papa, que con ayuda de Ruffini y Fazzini debía encontrar mi oportunidad para hacerlo, que fuera cual fuera la razón por la que el Papa no quería hablar conmigo, su rechazo no era un final, sino un acicate que le había prometido a mi madre hacerle una pregunta al Papa y llevarle su respuesta, y debía cumplir o intentar cumplir lo prometido, que gracias a la negativa del Papa, el libro que ahora estaba en condiciones de escribir podía ser no solo distinto, sino mejor que el que había previsto escribir, porque ya no sería solo un libro sobre el loco de Dios, sino también un libro sobre el loco sin Dios. Es decir, es el momento en el que comprende que él se va a convertir en personaje de la propia obra y que además de ser un batiburrillo, se recuerda, como lo había definido así, una mezcla extravagante de crónica y ensayo y biografía y autobiografía, podía o debía ser también una búsqueda, una especie de thriller, una persecución, porque iba a tratar sobre un loco que persigue a otro loco hasta el fin del mundo para preguntarle por la resurrección de la carne y la vida eterna. Los 2 versículos finales del credo. No se hable más, dije interrumpiendo a Ruffini, o tal vez fue a Fazzini. Nos vamos a Mongolia. En la pantalla del ordenador, Ruffini y Fazzini sonrieron al unísono. La segunda sección trata ya del viaje. En el fondo es un diario, porque se van fechando todas las jornadas en las que va transcurriendo desde el martes 29 de agosto al lunes 4 de septiembre, ese viaje que se inicia lógicamente en Roma antes de que se flete el avión que lleva al Papa con su comitiva, con la llegada a Ulan Bator y con el regreso de nuevo a Roma. El martes 29 de agosto, Cercas viaja a Roma con una triple incertidumbre. Primero, porque iba a ir a Mongolia, pero también al Vaticano, con lo cual, en realidad, lo que iba a realizar eran 2 viajes al interior de un país con muy pocos católicos, pero también al interior de ese mundo tan complejo y contradictorio que constituye la Santa Sede. Segundo, porque no sabía si podría escribir una crónica del viaje, es decir, un libro de viajes en sí. Tercero, porque el Papa todavía no había cambiado de opinión y él sabía
que sin la entrevista con el Papa, si no podía hacerle esa pregunta, el libro no tendría ningún sentido. Hay dos vaticanistas en ese martes 29 de agosto que le infunden esperanzas. Aquí he traído solamente, bueno, he traído el pasaje del primero, Domenico Agasso, que le recomienda, le da un consejo, eh, le, le dice que le traslade al Papa que solamente quería hablarle de su madre. Leámoslo. Fassini le contó a Gasso que yo planteaba escribir un libro sobre el viaje del Papa, que le habían solicitado un encuentro a solas conmigo y que cuando le contaron quién era yo y de qué quería hablar, el Papa dijo, no me apetece. Y yo lo entiendo, apostilló Fassini. Debió de asustarse, debió de pensar, madre mía, qué pereza, un encuentro con un intelectual español, frívolo y agnóstico, a quien tendré que demostrar, more geométrico, la existencia de Dios. Mejor lo dejamos. Los tres nos reímos. En realidad, yo no quiero que me demuestre nada, aseguré. En realidad, yo lo único que quiero es contarle que mi madre tiene 92 años, que cree en Dios y está convencida de que cuando muera volverá a encontrarse con mi padre. Ah, me atajó Agaso. Por ahí vas bien. Háblale al Papa de tu madre y te escuchará. En realidad es lo único que quiero preguntarle, insisto. Fassini le había recogido en el aeropuerto de Fiumicino y le había ido preparando una serie de entrevistas previas para que pudiera acceder tanto al Vaticano como para que pudiera conocer la figura de Bergoglio, la dimensión de su pasado transcurrido ya 10 años desde que había sido elegido. Entonces el primero con quien habla es con Antonio Spadaro, que es un jesuita con el que aborda los fundamentos de la espiritualidad jesuítica, porque no hay que olvidar que Jorge Mario Bergoglio es un jesuita, era un jesuita, ¿no? Así habla en el primer texto sobre el discernimiento, que es el núcleo fundamental, ¿no?, del jesuitismo. Le pregunto en qué consiste la espiritualidad jesuítica. Es un término que el Papa usa mucho, constato, empapado en el vocabulario de Bergoglio, tras varios meses de inmersión en sus textos y declaraciones. Ante cualquier problema, la solución debe buscarse con el discernimiento, que entiendo que es un instrumento de búsqueda racional, pero también espiritual. Y Spadaro así lo señala. Es decir, Francisco tiene siempre una solución que aplica a los problemas. ¿Es lo que quiere decir, segundo texto, Francisco cuando dice que hay que salir de la Iglesia? ¿Que la Iglesia ha encerrado a Cristo en la sacristía y que es necesario sacarlo de allí? Eso es, responde el jesuita. Pero lo que me parece extraordinario es esa espiritualidad que le permite al Papa, al enfrentarse a un problema cualquiera, buscar no la solución correcta, sino la solución de Dios. Es decir, ¿puede existir algo que se llame la solución de Dios? Conversan sobre ese punto, ¿no? Otro punto crucial resulta, porque es que es el que además, ¿no?, está en la base, ¿no?, de la pérdida de la fe de Cercas, ¿no?, tras la lectura de San Manuel Bueno Mártir, sobre esa oposición entre razón y fe, que es además, ¿no?, la que se produce en Occidente. Sí, pero la razón es esencial para la fe. ¿Esencial? Sí, el acto de fe no puede separarse de la razón. Otro silencio. De nuevo, soy yo quien lo rompe. Para mí como ateo es difícil entender eso, reconozco. Para mí razón y fe son cosas distintas, por no decir opuestas. Yo veo más bien la fe como un sentimiento, como una especie de intuición poética. Sí, le responde Spadaro, pero necesaria, ¿no?, como luego se comentará, ¿eh? Y eso es lo que le lleva a la siguiente figura que va a conocer en el Vaticano, una figura fundamental, ¿no?, un portugués, el cardenal José Tolentino de Mendoza, que es poeta, y con quien va a conectar enseguida porque tanto Cercas como él comparten un gran entusiasmo por el poeta Mario Cesarini. Él le anima a Cercas a escribir el libro, le dice, el proyecto en sí mismo es extraordinario, y le habla de la curiosidad del Papa y está seguro de que, movido por esa curiosidad, Francisco
querría saber qué es lo que quería preguntarle Cercas. Y al mismo tiempo, pues hablan de nuevo sobre la espiritualidad, ¿no?, de Francisco, sobre la diferencia entre la espiritualidad oriental y la occidental, que radica, según Francisco, en el valor de la poesía. Es posible, pero dice Tolentino, mire, al volver de su viaje a Japón, los periodistas le preguntaron al Papa, tras este viaje, ¿qué cree que Occidente puede aprender de Oriente? ¿Y sabe lo que contestó? Un poco de poesía. ¡Ah, qué bueno! Y esto tiene que ver con lo que usted dice. Y aquí hay un pasaje, de nuevo, metanarrativo, metaliterario, que es precioso. Porque la poesía es la capacidad de contemplación de lo visible y de lo invisible, de lo que podemos tocar y de lo que sigue siendo un misterio. Y nosotros, dice Cercas, en Occidente hemos perdido esa capacidad y en Oriente no. Exacto. En este punto cito a Monseñor Marengo y su hipótesis según la cual el mayor responsable de que Europa ya no sea un continente religioso, a diferencia de Asia, fue la Ilustración, que provocó un choque entre razón y fe, del que la fe salió diezmada. Como se ve, claro, hay un análisis muy profundo, ¿no?, del modo en que debe entenderse la religión, ¿no?, y debe entenderse el laicismo, ¿no?, que en Europa se extiende justamente a partir del siglo XVIII. El 30 de agosto, el miércoles, ya en Roma, Cercas realiza varias entrevistas. Conoce a Andrea Tornielli, que es el director de todos los medios de comunicación del Vaticano y con el que habla del valor de la misericordia y sobre todo arrastrando esa idea, ¿no?, de que la fe no puede renunciar a una razón, pero que la razón debe ser poética porque se abisma en el misterio de creer. Andrea Tornielli afirma, y ello arranca también de San Pablo, del hecho de que la fe debe entenderse como un escándalo. Y dice Tornielli, ¿pero cómo no va a ser un escándalo? Tornielli se vuelve otra vez hacia mí. Creemos en un Dios que no es uno, sino tres, que ha sacrificado a su Hijo, que se ha hecho matar de la manera más cruel y que ha resucitado de entre los muertos. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Cómo se va a explicar eso racionalmente? Tornielli habla mientras contesta un mensaje de WhatsApp y yo pienso en un malabarista sosteniendo en el aire un puñado de platillos giratorios. Estas cuñas que llamo diegéticas son las que otorgan al libro, entre comillas, una dimensión cercana a la novela. Con la razón a lo máximo que llegas es al teísmo, a la idea de sí, puede que haya un Dios en el origen de todo, pero... y siguen conversando. Se entrevista también ese día con Paolo Ruffini, que es el primer laico en dirigir un dicasterio y que afirma que el Papa le parece a él una persona fascinante, profética, y entonces ya se habla sobre esa dimensión, ¿no?, de las profecías en las que se asienta la fe religiosa. Habla con Salvatore Solozzi, que aparecerá luego porque es quien dirige la oficina de prensa del Vaticano, organiza el viaje, va en el avión, lo encuentra en Ulan Bator y habla con Matteo Bruni, que es jefe de la oficina de prensa y que había acompañado a Francisco en todos sus viajes y que se admira de la resistencia de ese anciano, que cuenta ya más de 80 años. Y dice, y en cada uno de esos sitios participó en 4 o 5 eventos al día. Íbamos todos con la lengua afuera. Te aseguro una cosa, concluye, ese hombre no está hecho de la misma pasta que tú y que yo. Y habla sobre todo en ese día con Lucio Brunelli. Es un vaticanista jubilado. Es uno de los pocos amigos con los que cuenta Francisco en el Vaticano. Había conocido a Bergoglio ya en 2005, en el cónclave que eligió a
al Papa Ratzinger, es decir, aquí a Benedicto XVI, y él, Francisco, había quedado el segundo, había obtenido 40 votos entonces. Ya cuando es elegido en 2013, la gente opinaba que era viejo, ¿no?, para ser papa, puesto que habían pasado 8 años, ¿no?, entre ambos cónclaves. Habla con Cercas con total claridad de los cambios que había podido imponer en la curia y que afectaban sobre todo al sistema de finanzas, porque eh, aclarado totalmente, porque desde los años 80 la mafia utilizaba el Banco del Vaticano y toda la estructura económica para blanquear el dinero, y había dado sobre todo un ejemplo de sobriedad al alojarse, como ya se había señalado antes, en esa residencia para curas de Santa Marta, con una oposición también escandalosa por parte del clero, por el modo en que rompía con el protocolo que habían seguido todos los papas anteriores. Y le dice Brunelli: al principio todo era así, nuevo, distinto, inesperado, como cuando decidió no vivir en el Palacio Apostólico, igual que han hecho todos los papas en los últimos siglos, sino en Santa Marta, con los demás religiosos. Eso fue un shock. Incluso cardenales que lo habían votado fueron a decirle: pero no haga eso, santidad. El pueblo cristiano ya no ve la lucecita encendida en la ventana del Palacio Apostólico. ¿No se da cuenta? También Brunelli le habla del sentido del humor del Papa y del sentido del pecado, ¿no? Es decir, aquí hay dos segmentos, dos textos muy breves seleccionados para ver ambas dimensiones. Le dice Brunelli acerca: ¿sabes? Para el Papa el sentido del humor es una cosa muy importante. Una vez me dijo: el sentido del humor es la expresión humana que más se parece a la gracia divina. Brunelli vuelve a reírse. Me pareció genial. Y luego un poco más adelante, cuando recuerda Cercas, ¿no?, las primeras palabras de Bergoglio cuando es elegido papa, ¿no? Soy un gran pecador. Y dice: sí, él tiene un fortísimo sentido del pecado. Y ese es uno de los ejes del pontificado, ¿no?, de Bergoglio como papa. Brunelli le recomienda a Cercas que esa pregunta que Cercas consideraba para Cercas era crucial, se la plantea en el avión. Pero al mismo tiempo, en el diálogo que plantea Cercas y Brunelli, asoma una línea temática que no había tenido presente Cercas y que va a cambiar el curso de la entrevista y al mismo tiempo del libro. Una idea, dice Brunelli, es decir, planteársela en el avión. A lo mejor te lleva adelante con él para que habléis a solas y se quede en silencio, con los ojos fijos. En la jarra semillena de agua. No sé, vuelve a mirarme. Podría escribir al Papa y contarle que te he conocido y que me has contado tu proyecto y que es justo ahora, en el momento en que la entrevista parece tocar a su fin, cuando se produce una especie de giro argumental. De nuevo es un comentario metanarrativo y sobre todo afirma el sentido del libro con una estructura narrativa cercana a la de las novelas. Un vuelco que abre ante mí una dimensión de este viaje que hasta ahora no había advertido, obnubilado por mi estúpida manía de llevar la contraria, por mi visión obcecadamente religiosa del Papa y por mi nulo instinto periodístico. El vuelco empieza cuando, tal vez tratando de dar tiempo a que Brunelli halle la fórmula mágica de mi encuentro a solas con Francisco, me lanzo a disertar sobre el sentido del viaje papal a Mongolia, sobre la idea de periferia, sobre la devoción de Bergoglio por las iglesias incipientes, sobre su querencia por los misioneros que las engendran. Mientras hablo, Brunelli parece vagamente abstraído, como si no escuchara, o como si solo escuchara a medias, hasta que me corta con suavidad, porque le hace ver que el sentido del viaje podía radicar también en una idea muy importante que se la van a confirmar los vaticanistas, es decir, los periodistas que acompañan al Papa en ese viaje que emprenden el 31 de agosto, que es el primero del viaje. Y lo va a hacer Cristina Cabrejas
de la agencia EFE, quien le indica Cercas que este papa les da pues mucho juego por el modo en que improvisa, también por la posibilidad, ¿no? Ya el hombre era octogenario de sufrir algún accidente, pero Cabrejas le hace ver que el sentido del viaje no es ir solo a Mongolia para apoyar a esa pequeña iglesia de 1500 católicos, sino que va a Mongolia porque no puede ir a China. Y ese es el sentido real del viaje. China y Rusia, por otra parte, porque China fue evangelizada por los jesuitas y de allí fueron expulsados cuando tuvo lugar la revolución de Mao. Sin embargo, pues Tornielli no lo cree, dice que es un viaje pastoral sin más, pero la idea de China va a ser nuclear ya cuando lleguen a Ulan Bator y comience a entrevistarse con distintas figuras que va a encontrar allí. Volviendo al paratexto que abría la obra, es decir, ese segmento que se ha leído como primero en esta presentación del libro, entre comillas, ahora ofrece Cercas otro sumario que debe conectarse con aquel y que es oportuno porque incide en la búsqueda personal que realiza Cercas. De modo que aquí estoy yo, ateo y anticlerical, laicista militante, racionalista contumaz e impío riguroso, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, esperando que termine de saludar a los vaticanistas y que llegue mi turno para poder interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna, para que me diga si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, para escuchar su respuesta y llevársela a mi madre. He aquí un loco sin Dios, persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Y así ocurre. Aquí, además, con una fotografía que se incluye en el libro, está Cercas saludándole al Papa en los breves instantes que dura la conversación que va manteniendo, porque así lo acostumbraba el Papa con todos los periodistas, y en ese momento le traslada la pregunta. De nuevo estaría es lo que se llama éfrasis, es decir, el comentario, el análisis de una ilustración que puede ser un grabado, un dibujo, un cuadro, etcétera, ¿no? Y lo que hace Cercas es realizar una éfrasis de esa fotografía. Pero bueno, vamos al diálogo. Santidad. Me llamo Javier Cercas y soy el español que quiere escribir un libro sobre este viaje, sobre usted. Sí, sí, claro, me acuerdo, dice el Papa, pero la verdad es que es una confesión lo que realiza ahora Cercas. Si ha aceptado acompañarle hasta el fin del mundo, no es para escribir sobre usted. Bueno, no solo para eso. En realidad lo que quiero es llevarle a mi madre un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, un mensaje suyo. Verá, mi madre tiene 92 años. Yo no soy creyente, pero ella sí, muy creyente, y está segura de que al morirse se reunirá con mi padre. Así que yo quisiera preguntarle a usted por eso. Quiero saber si es verdad que después de muerta mi madre va a ver a mi padre. Quiero preguntarle por la resurrección de la carne y la vida eterna. Y quiero llevarle a mi madre su respuesta. Francisco se sonríe y le pide a Solozzi, que es el organizador del viaje, que le lleve luego a Cercas. Veámoslo, ¿no? Porque verdaderamente es el punto crucial, ¿no? De esa confesión, de ese viaje interior que realiza Cercas. El Papa me ha escuchado con el oído avizor, como aparece en la foto de Vatican News, pero en cuanto termino de hablar levanta la vista y me mira. No recuerdo su mirada. Lo único que recuerdo es que trasluce curiosidad. También recuerdo que solo en ese momento reparo en que Bergoglio tiene los ojos verdes. La respuesta del Papa no está dirigida a mí, sino a Scolozzi, que ha seguido nuestro diálogo desde muy cerca. Que venga a verme luego, dice señalando la parte delantera del avión. Las palabras del Papa me dejan tan estupefacto que mientras le veo alejarse por el pasillo, sigo sin darles crédito. Esa estupefacción tiene que embargar también a los lectores, porque se dan cuenta de que
No solo Cercas le ha trasladado al Papa la pregunta que él consideraba crucial para poder aceptar la elaboración de este libro que está leyendo, sino que ha suscitado en el Papa la curiosidad suficiente como para darle una respuesta. Y además Cercas se queda estupefacto porque no estaba preparado para mantener esa entrevista personal con el Papa. Y él dice, pero ¿de qué voy a hablarle? ¿Qué le puedo preguntar? Le puedo preguntar por el interés de este viaje, por lo que le mueve, por la iglesia misionera. Es decir, se queda verdaderamente atónito. Y este capítulo, es decir, esta sección de este diario, de esta parte de la obra, o solo describe el inicio de la entrevista personal, no el resultado de la misma, que Cercas se reserva para el final del libro. Siéntese, siéntese, es el Papa quien habla, me anima, tocando con una mano hospitalaria una banqueta que han conseguido encajar en el pasillo del compartimento justo a su lado. No sé si estará muy cómodo aquí, pero... Puntos suspensivos. Cercas no da cuenta de lo que le responde el Papa a la pregunta que le había trasladado. ¿Podrá ver su madre a su padre cuando muera? ¿Existe la vida eterna? Ese era el sentido de la pregunta, pero no lo dice, se lo calla, se lo guarda hasta el epílogo. Incluso Fazzini, que es con quien más contacto tiene, ya cuando regresan a Roma, le dice, pero bueno, ¿qué te respondió el Papa? Y le dice, ya lo leerás en el libro. También de esa manera los lectores se ven sumidos en el interior del libro que están leyendo, deseosos de saber cuál era la respuesta que el Papa le había dado y que aquí lógicamente pues no se va a revelar para que los lectores, cualesquiera que se acerquen a esta presentación, se vean no atraídos por la curiosidad de ver, ¿no?, cuáles son las líneas de desarrollo. Bien, solo unas breves referencias ya a las jornadas que llevan al Papa a Ulan Bator. El viernes 1 de septiembre aterrizan en Ulan Bator, el Papa descansa en la prefectura apostólica y Cercas aprovecha, ¿no?, para mantener entrevistas con distintos misioneros de la Consolata. Lo guía el padre Ernesto, que es una figura magnífica. Lleva mucho tiempo, ¿no? Además es el misionero que cree que hay que evangelizar, no con la fuerza, sino solo con la palabra, asimilándose a las costumbres de los pueblos a los que los misioneros se acercan, aprendiendo su lengua, viviendo con ellos, ayudándolos de una forma continua. Eso es lo que los misioneros de la Consolata van a poner en juego. Claro, es una labor muy lenta, una labor que requiere muchísimo tiempo, muchísima paciencia, ¿no? Incluso la aceptación de otras creencias, que es otra de las líneas esenciales del pontificado de Bergoglio, acercarse a otras religiones, respetarlas, ver cuáles son los puntos que mantienen en común. Y así ocurre aquí, porque el padre Ernesto le lleva a Cercas a un monasterio de budistas, uno de los pocos que quedan después de la revolución comunista, en la que fueron arrasados, ¿no?, todos esos monasterios, para que hable, ¿no?, con el monje budista más antiguo de Mongolia, ¿no?, aunque la respuesta aquí la da un monje que se llama Altán, ¿no?, pero es de alguna manera una forma de acercarse a esa religión. Le dice el monje Altán, el budismo no rivaliza con nadie, el budismo respeta todas las religiones y busca la armonía interior. Eso es para nosotros lo más importante. ¿La armonía interior?, pregunto. ¿Eso es lo esencial de su religión? Sí, dice el monje Altán. ¿Qué diferente será después
porque hay una cena, ¿no? En el apartamento que ocupa el padre Ernesto con otros misioneros que son ya mongoles. En un piso superior viven misioneras que bien son de procedencia africana, pero hay un italiano que es también un personaje mayor, como lo es el padre Ernesto, el padre Giovanni, que es contrafigura del padre Ernesto porque es un crítico acérrimo contra el Vaticano, contra el clericalismo, y en eso coincide con el propio Papa. Y así, por ejemplo, se refleja, ¿no? Una serie, ¿no? de críticas que lanza contra la Iglesia occidental o simplemente contra la Iglesia secas, abomina de su pereza, de su falta de empuje y de valentía, de su orfandad de ideales y su nulo espíritu de sacrificio, arremete contra su resignación, su frivolidad y su ombliguismo. La Iglesia está vieja y no interesa a nadie, truena, a nadie, ya ni siquiera las congregaciones misioneras saben qué hacer. Esto transcurre en la cena. Los misioneros jóvenes escuchan al viejo sin parpadear, uno con los labios curvados en una sonrisa ambigua, otros con expresión circunspecta. Quiere decirse con esto que no todos los misioneros, claro, realizan, ¿no? una labor, ¿no? Desde unos presupuestos de una entrega absoluta. Es decir, que hay misioneros que son capaces, ¿no? de criticar esa doctrina que se supone dimanada del Vaticano, pero que está basada en un clericalismo riguroso, que es el que Francisco quería haber reformado sin haberlo logrado en realidad. El encuentro oficial que mantiene el Papa con el presidente de Mongolia, llamado Uknagin Kyuresulk, se rige por un protocolo muy riguroso. La ceremonia fundamental consiste en rendir homenaje a la estatua de Gengis Khan, que es el creador, ¿no? de ese país, ¿no? que llegó a construir el mayor imperio jamás conocido. Luego, Francisco y Curiel Suk saludan a los miembros de las respectivas delegaciones y enseguida el Papa se monta en una silla de ruedas conducida por un asistente y acompañado por el mandatario mongol, desaparece de la explanada. Esto lo ve cerca, se está dando cuenta de lo que él puede contemplar para reaparecer en lo alto de la escalinata frente a la estatua de Gengis Khan. Allí ambos hombres rinden pleitesía al mito mongol por antonomasia y vuelven a saludar a la multitud, que es la escena, ¿no? recogida en esta fotografía, que vitorea al pontífice mientras la banda los despide con un nuevo alarde de trompetería y nosotros, los vaticanistas, empezamos a desfilar hacia el interior del palacio. He elegido ya para cerrar esta presentación, porque es también una escena muy conmovedora, el encuentro que mantiene cercas con una de estas misioneras de la Consolata, que es una keniata, la hermana Ana, a la que encuentra rezando en la Catedral de San Pedro y San Pablo, que es donde el Papa tenía previsto pues, realizar un acto de encuentro, ¿no? con esas congregaciones religiosas, no solamente la católica, sino también las cristianas, porque estaban asentadas allí, las protestantes, etcétera, y mantiene cerca un encuentro muy emotivo con la hermana Ana. Lo he elegido sobre todo para confirmar ya en el cierre de este desarrollo el modo en que puede leerse este libro, con comillas, como si fuera realmente una novela. Porque Cercas iba preguntando lo que le había preguntado al Papa, sin desvelar el alcance de la entrevista con el Papa a todo aquel que se le cruzaba de por medio. Una última pregunta. Pausa. ¿Usted cree que esta no es la única vida que tenemos, verdad? La misionera me mira con interés. Unas líneas inquisitivas arrugan su entrecejo. Insisto en que estas cuñas diegéticas son fundamentales. Quiero decir que usted cree que después de esta vida hay otra, ¿no? Una vida mucho más larga y mucho mejor, que existen la resurrección de la carne y la vida eterna. Usted lo cree, ¿verdad?
La mirada de la religiosa cambia en un segundo el interés por la extrañeza o por la incredulidad. Con un atisbo de sonrisa y una convicción demoledora responde: claro. ¿Está usted segura? Claro, completamente. Su entrecejo vuelve a alisarse. Completamente, dice. Le repito la pregunta. Y ella, riéndose de nuevo, con esa risa que espanta a las palomas, una risa que esta vez ni siquiera el estruendo de la nave central consigue ahogar y que atrae las miradas de quienes nos responden, me responde de la misma manera, completamente. Entonces, mientras yo sigo formulando una y otra vez la misma pregunta y ella dando una y otra vez la misma respuesta, igual que si fuéramos una madre y su hijo jugando a un juego absurdo y feliz. No hay que olvidar que Cercas quería llevar la respuesta del Papa a su madre. Si fuéramos una madre y su hijo, comprendo que nunca voy a olvidar la risa prodigiosa de esta mujer, ni su risa, ni la negrura reluciente de su cara bajo la extraña luz de las vidrieras de la catedral de Ulan Bator, ni tampoco sus ojos que no paran de mirarme, como si en efecto fuera un deficiente mental necesitado de cariño, como si el perturbado fuera yo y no ella. Perturbado, el loco sin Dios, como se había definido Cercas. En fin, podemos sacar unas conclusiones. Aquí tenemos a Cercas en el curso, ¿no?, de la estancia que llevó a cabo en el Vaticano, unas rápidas conclusiones, sin necesidad, por tanto, de recurrir a la ficción. ¿Por qué? Porque Cercas apenas la necesita. Cercas consigue que el libro se lea como si fuera una novela, por ese dominio que tiene de las técnicas del discurso narrativo. Es un libro, también sería la segunda conclusión, construido con una heterogeneidad de géneros, y esa es la originalidad más radical de la obra. Crónica, reportaje periodístico, autobiografía del propio Cercas, biografía de Francisco, un libro de viajes, de 2 viajes al interior del Vaticano, a Mongolia, vuelta al Vaticano. Por eso se describen esos 2 viajes. Tercera conclusión. Y es un libro que se va armando con una continua articulación de intrigas en torno a 2 personajes, a los protagonistas verdaderos de la obra: Cercas, que es el loco sin Dios; Bergoglio, que es el loco de Dios, utilizando, ¿no?, eh, el término, ¿no?, aplicado a San Francisco de Asís. Y hay una cuestión crucial, ¿no?, esa intriga básica que une a los 2 personajes: el valor de la fe, la creencia en la vida eterna, y el modo en que Francisco, ya elegido como papa a lo largo de esos 10 años, intenta, en la medida de lo posible, desde la sobriedad, desde la humildad franciscana, reformar la Iglesia católica. Esto es ya lo último que cabría señalar. Nos llevaría al hecho de que solo el libro se escribe, pero se publica a finales de marzo, principio de abril de 2025. Cuando se publica el libro, solo 3 semanas separan la aparición del libro de Cercas de la muerte del Papa Francisco, que tuvo lugar el 21 de abril de 2025. Y le hicieron varias entrevistas a Cercas sobre esta circunstancia, ¿no?, diciendo, bueno, pues de esta manera el libro va a tener un mayor atractivo para poder acercarse a la figura del Papa. Y Cercas recuerda en una de esas entrevistas: pero soy ateo y anticlerical, y ahora, después de haber viajado con el Papa Francisco a Mongolia y haber escrito El loco de Dios en el fin del mundo, que es el libro que se publica en Random House, soy más anticlerical todavía, porque Francisco también es anticlerical, como lo era el misionero Giovanni, que vivía en ese apartamento junto al padre Ernesto. Esto es muy importante decirlo, y que el Vaticano me eligiera a mí para escribir un libro sobre Bergoglio y no a un escritor católico tiene que ver precisamente con la visión del Papa enfocada a hacer apostolado en la periferia,
el sentido del viaje a Mongolia, quizá con una mirada puesta en China, otra en Rusia, pero de algún modo ese viaje acumula toda una serie de preguntas, de cuestiones, de dudas, de incertidumbres que de algún modo quedan resueltas, al menos para la pregunta que cerca se llevaba, porque puede mantener en el viaje que lo lleva a Mongolia ese encuentro personal con el Papa, aunque no revela hasta el final la respuesta que el Papa le da. Y para saber qué es lo que le responde el Papa, no hay nada más sencillo que leer el libro, entre comillas, que es verdaderamente ágil, original, dinámico, entretenido, porque se lee como si fuera una novela. Gracias.